RPP Noticias presenta Letras en el Tiempo. Un acercamiento al autor y su obra en la historia. De los libros se aprende sobre verdades a medias, de pensamientos escritos, sobre ideas que alguien tuvo. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Letras en el Tiempo. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de algo que nos encanta y es cómo promover la lectura desde la infancia. Y justamente vamos a tener una entrevista con Karen Calderón. Ella es una especialista en promoción de la lectura. Ya van a ver ustedes las lindísimas ideas que nos va a dar. Estamos con Karen Calderón. Ella es máster en edición por la Universidad Alcalá de Henares, egresada de la Maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana de la Universidad de San Marcos. Y además dirige la Casa de la Literatura Peruana, que es un espacio lindísimo en el que estuve el otro día con Adriano. ¿Te acuerdas, Adriano, que fuimos? Sí, justamente para promover la lectura con niños. Karen, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Bien, muy feliz. Gracias, Patricia, por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco, si ya van a iniciarse las clases, y esa es siempre una buena, a pesar de que las vacaciones es un espacio donde los chicos deberían aprovechar para leer lo que quieren, de alguna manera el regreso a clase nos obliga a pensar nuevamente en cómo hacemos para elevar el nivel de lectura de nuestros hijos, de nuestros Bueno, en la Casa de la niños. Literatura en realidad no paramos nunca, ¿no? No utilizamos, por ejemplo, el término vacaciones útiles, porque igual de repente se ha tornado las vacaciones en diversión. Y ahora se ha venido en vamos a hacer clases de. Así es, como si no acabara nunca el colegio. Como si no acabara. Entonces, justo has usado una palabra, o más bien un verbo, que a mí me gustaría empezar por ahí, para hablar del plan lector y hablar de las promociones de lectura, que es la palabra obligación. Nos hemos dado cuenta, seguramente recordarás, tanto en el colegio, cuando éramos estudiantes, y quizás en la universidad también, las lecturas impositivas, las lecturas obligatorias. Yo he odiado libros en el colegio que después amé, pero que en el momento que me los hicieron leer los detesté. Porque además, quizás la escuela no te permite contextualizar ni disfrutar el libro, porque lo tienes que leer para un control de lectura. Y yo creo que a veces incluso se eligen libros que no están acorde con la edad y los intereses de los chicos. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que en esa medida nace el plan lector, trabajado ya hace bastante tiempo por Javier Arévalo, que ahora dirige esta organización Recreo, que es lo que vamos a hablar en un momento más. Y nace el plan lector y se norma en el año 2006, y durante los últimos años creo que ha tenido bastante éxito, de proponer a los padres de familia y a los profesores de escuela y capacitarlos en ese sentido, que al menos el niño o el estudiante lea un libro mensual. Es decir, hay 12 títulos durante todo el año que deberían de leer. ¿Cómo se involucra la casa? De estos 12 títulos no necesariamente tienen que ser literatura, porque no necesariamente de repente a un niño le guste la literatura. Sería genial que a todos nos gustase, pero si a un niño, y eso siempre lo recomiendo porque lo he escuchado de los grandes escritores, empezando por el premio Nobel, si a tu hijo, por ejemplo, que está acá, tú ves pues que le gustan los autos, cómprale un libro sobre autos. Si le gusta sobre el espacio, cómprale un libro sobre astronautas. Luis Jaime Cisneros decía mucho que la habilidad lectora se desarrolla cuando uno lee además distintos tipos de textos. Exactamente, ¿no? Desde periodísticos hasta cómics, hay distintos tipos de formatos de lectura, además. Y el cómic, que ayer ha terminado una exposición de 1 mes y medio en la Casa de la Literatura sobre el cómic, yo sinceramente dudaba de la acogida que iba a tener, y la verdad es que ha sido un éxito. Yo felicito a mi grupo de investigación porque ha acertado en este tema, y sobre todo los niños, que justamente bien lo has mencionado ahora. Es realmente un problema que las estadísticas, a pesar de tener varios programas en favor de la educación y de la promoción de la lectura, como es el plan lector que he mencionado, igual las estadísticas nos arrojen que 8 de cada 10 niños en el Perú no comprenden lo que lee. Y eso obviamente nos lleva, lo que decía Javier en la presentación de este gran proyecto que se llama 1 millón de niños lectores, que solo 2 de estos 10 niños van a poder comprender y van a poder ser gente exitosa. Y es bastante triste, ¿no? Es bastante triste y bastante complicado aceptar que de repente nuestros hijos formen parte de estas estadísticas. ¿Qué hacemos o qué haríamos los padres o qué hacen los profesores? Yo creo que no solamente debemos de dejarle esta obligación o este deber a los profesores. El plan lector reúne a la familia. Quizás por este mundo globalizado o por este mundo competitivo, las madres, los padres nos estamos alejando un poco de las horas de lectura en casa. Y también porque la palabra obligación ha calado mucho en esto. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que sacarte buenas notas. Y hemos olvidado la parte lúdica de la lectura, ¿no? De cualquiera de la materia. Por ejemplo, con los niños chiquitos, una cosa que a mí me funciona mucho con mi hijo es
que me dice, mami, vamos a jugar, y le digo, ya, te leo un cuento. O sea, le equiparo la lectura a una actividad divertida, ¿no? Exacto. Y él lo entiende así, ¿no? Sí, y dos, ¿por qué la Casa acoge este proyecto? Primero, porque uno de los objetivos de la Casa de la Literatura, que además está nombrado, diseñado en el Decreto Supremo que nos crea, uno de ellos es promover el hábito de la lectura a través de la literatura peruana, que es genial, porque obviamente muchas personas desconocen muchos de los grandes escritores que tenemos. Conocen muy pocos, de repente los ya nombrados, y los que nos enseñan en la escuela, y de repente no lo recordamos en nuestra vida adulta porque nos lo han machacado de memoria, ¿no? Y lo importante, como tú dices, es disfrutarla. Hay dos campañas dentro de este gran proyecto de 1 millón de niños lectores. Uno se llama Te leo porque te amo. Tú has participado, justo comentabas, en la Casa de la Literatura, y recuerdas la anécdota que contó Gustavo Rodríguez de este personaje femenino que participa en su vida diciéndole esto, o sea, leyéndole y abrazándole y comentándole y aconsejándole, y entonces él asocia la lectura con un afecto. Así es. Asocia la lectura con un abrazo, asocia la lectura con que me voy a ir a dormir porque la persona que me está leyendo me quiere. Y entonces me regala este mundo abierto que nos transmite la literatura. Y la segunda campaña, que empezaría en el 2013, este proyecto tiene 5 años de formación hasta el 2015, que en el 2015 se lograría este 1 millón de niños lectores, se llama Adopta un niño lector. Y ahí es donde comienza la participación no solamente del Estado, sino también de la empresa privada. Buscar auspiciadores que puedan regalarnos a los colegios, de repente de recursos, bibliotecas. Claro, porque nosotros... Vamos a ir a una pausa, pero quiero cerrar con esta idea. No podemos asegurar que haya libros en todas las casas de los niños, pero sí podemos asegurarles un espacio público, un espacio al que les queda cerca, como por ejemplo la Casa de la Literatura. Es una maravilla entrar y ver tantos niños leyendo y tanto libro a su disposición. Yo estuve en el Museo del Manga, por ejemplo, en Kioto, en Japón. Nunca en mi vida he visto tanta gente en un espacio de lectura de distintas edades leyendo. Y que es otro formato de lectura. Así es, pero además que ibas, entrabas y está todo amigable para que pudieras coger tu texto y sentarte en cualquier esquina. Tenemos que lograr mucho más de eso para que nuestros niños tengan los libros al alcance. Pero vamos a una pausa y seguimos con esta interesantísima entrevista con Karen Calderón. Y presten mucha atención, porque si en su casa no se lee, podemos encontrar algunas recomendaciones para incentivar la lectura de toda la familia. Los libros se